Este es un tutorial para la elaboración de laboratorio de la ley de Hooke y movimiento oscilatorio adecuado a la guía del ingeniero Soria, cuyo objetivo es determinar las constantes K en función de las elongaciones que se nos va a presentar en el transcurso del experimento. Vamos a utilizar una simulación PET de la Universidad de Colorado. Vamos a poner en el buscador PET resortes. Hacemos un doble clic para ir al link de masa resorte. Y con esto nos contactamos. Con esto nos contactamos a las simulaciones PET. Una vez que tenemos en la pantalla, nos vamos a la parte de laboratorio. Este es el sistema que nosotros contamos para hacer una explicación clara sobre el comportamiento de los resortes. Para tal cosa nosotros tenemos aquí que podemos escoger en primer lugar un resorte con una constante que puede ser pequeña o grande. Entonces, una vez definido, digamos, la constante del resorte, nosotros tenemos ya el resorte con el cual vamos a operar el laboratorio que estamos encarando. También tenemos aquí en la parte izquierda una graduación para poder utilizar diferentes pesos que nos van a dar diferentes elongaciones en nuestro resorte cuando nosotros apliquemos, digamos, pesos diferentes que han de ser proporcionales, digamos, a sus elongaciones. Habilitamos estas opciones. Con esto vamos a mejorar nuestras herramientas para la realización de este experimento. Para minimizar errores en las mediciones, vamos a iniciar con un peso de 50 gramos. 50 gramos que ha de hacer que se evite algunos errores iniciales que se podrían incluir en el experimento que estamos haciendo. Este punto, donde la elongación con 50 gramos nos da el resorte, lo vamos a utilizar como punto inicial, utilizando una regla y yéndonos a la mano izquierda sobre la relación de masas que existe, vamos a ir aumentando de 50 gramos en 50 gramos nuestros pesos y vamos a determinar las elongaciones correspondientes de nuestro resorte para cada 50 gramos aditamentales que nosotros estamos poniendo en nuestro experimento. Cada 50 gramos nos va a dar una determinada elongación. Esa relación, digamos, de elongaciones que tenemos, vamos a realizar nuestra tabla, que está, o la tabla número 1, que va a servirnos para después hacer un análisis y podemos determinar la constante K de nuestro resorte. Como ustedes se fijan, nosotros vamos a ir aumentando de 50 gramos en 50 gramos y las elongaciones van a ser casi similares, exceptuando, digamos, alguna que otra pequeña diferencia que después va a ser, digamos, tratada para encontrar un valor promedio que nos va a permitir, digamos, calcular una elongación más o menos promedio en función de los diferentes pesos que nosotros hemos aditamentado en nuestro experimento. De esta forma vamos a llenar nuestra tabla número 1, que va a estar relacionada las diferentes masas en función de las distancias correspondientes. Para la tabla 2 vamos a determinar el periodo. Para determinar este periodo podemos utilizar el mismo valor de la masa final, o de 150 gramos, y con esos 150 gramos jalamos el resorte y va a empezar a oscilar.
Una vez que oscile, nosotros agarramos nuestro cronómetro, nuestro reloj, y determinamos el tiempo que oscila unas 10 veces el resorte, y sacamos un promedio para encontrar el periodo de movimiento de nuestro resorte. Elongamos el resorte y contamos unas 10 veces las oscilaciones. Determinamos el tiempo de esas 10 oscilaciones y determinamos un promedio. Volvemos a realizar en 3 ocasiones la misma elongación y determinamos 3 promedios. Con esos 3 promedios determinamos unos valores del periodo que va a ser promedio de esos 3 valores determinados. Entonces, con el mismo peso que estábamos realizando al principio del experimento, vamos a hacer una elongación y vamos a determinar unas 10 oscilaciones que nos permita determinar, digamos, un periodo que sea promedio. Volvemos a hacer la elongación, otra vez experimentamos y tenemos un segundo promedio y finalmente un tercer promedio con las 10 elongaciones, tomando el tiempo y encontrando el periodo promedio de las 3 elongaciones. Nosotros vamos a poder determinar, digamos, el periodo más probable de nuestro experimento. Con este procedimiento llenamos la tabla 2. Para la segunda parte del experimento de la ley de Hooke, vamos a ir nuevamente al PET, pero ya no al del resorte, sino al del péndulo. Y buscamos en el buscador Google, encontramos y buscamos péndulo. Una vez que determinamos esta parte del péndulo, vamos a irnos a ver el sistema que vamos a utilizar, el comportamiento del péndulo en nuestro laboratorio. Una vez ingresado a la página, elegimos la opción laboratorio y ahí vemos un péndulo con varias características que podemos ir escogiendo para una mejor presentación de nuestro experimento. En la parte derecha tenemos la longitud, donde podemos variar, digamos, el péndulo, y tenemos la masa también en función, digamos, de las distancias ya escogidas, donde podemos nosotros determinar diferentes masas. Después podemos utilizar la gravedad de la Tierra o finalmente también otras gravedades de otros lugares donde haya, digamos, una variación de la gravedad considerada. En la parte izquierda tenemos la velocidad, tenemos la aceleración y tenemos las gráficas de la energía. Como podrán ustedes ver, el péndulo se va desplazando en un ángulo. En este caso el ángulo tiene que ser menor a 10 grados si es que queremos que el seno del ángulo, de ese ángulo, de la fuerza tangencial que está operando en el péndulo, se iguale, digamos, al ángulo que nosotros queremos determinar. O sea, el seno de teta puede ser reemplazado por el ángulo θ. Y la ecuación diferencial va a estar en función del ángulo θ y no así del seno de θ. Para llenar la tabla 3, nosotros vamos a utilizar una masa, o sea, una masa que nosotros vamos a determinar en forma arbitraria en función, digamos, de las posibilidades que nos da el sistema. Una vez que determinamos ese peso, tiene que ser constante, no variable. Una vez determinada ese peso, hay que hacer que la oscilación
sea dentro de un ángulo menor a 10 grados. Y, como dice la tabla, la tercera tabla del experimento, entonces vamos tomando longitudes de 0,20 inicial, 0, o sea, 350 el segundo valor, 0,500, 0,650. Entonces, para cada una de estas longitudes vamos determinando los periodos. Acá en la parte izquierda de nuestro simulador tenemos una parte que dice periodo, y con ese periodo empezamos a determinar el periodo de comportamiento de nuestro péndulo en función de los pesos o de las distancias que nosotros estamos determinando. Para diferentes distancias y con un ángulo menor a 10 grados determinamos los periodos correspondientes de la oscilación de nuestro péndulo, con el cual llenamos la tabla número 3 para su procesamiento posterior. A mano izquierda, acá vemos que ese periodo está determinado en forma directa. En función, digamos, de la oscilación de nuestro péndulo, podemos determinar su periodo en la parte izquierda y vamos anotando cada uno de esos periodos para encontrar en lo posible un promedio medio que nos permita determinar los valores del periodo con la mayor aproximación posible. Bajamos a la otra longitud de nuestro péndulo, o sea, 0,35 metros, y hacemos exactamente los mismos pasos que hemos hecho en forma anterior para 0,50, y así llenamos completamente el cuadro o la tabla número 3. Con esos valores vamos después al procedimiento del experimento con posterioridad. Las tablas llenadas son objetos de un procesamiento de cálculo para poder determinar todos los objetivos trazados en el experimento. Gracias.